El peor castigo que puede sufrir un hombre es que se le asigne una tarea inútil a perpetuidad. En este mundo existe demasiada gente que ve en su trabajo una tortura que no tiene fin. Como Sísifo levantando la misma roca eternamente, están condenados a tareas que no tienen sentido, que no llenan ninguno de sus propósitos, a labores que nadie extrañaría si desaparecieran, a trabajos que requieren de una persona sin alma para desempeñarlos. Voy a ser muy directo contigo de inmediato. En este momento tienes dos opciones. La primera es dejar de ver este video ahora para no arriesgarte a comprender por qué tu trabajo te está produciendo tanta insatisfacción. Y la segunda es acompañarme precisamente a eso, a encontrar la raíz de ese problema. Aunque te advierto que va a ser incómodo y doloroso. Sobre todo si tu identidad se vincula mucho a tu trabajo, entonces puedes incluso sentir que estoy intentando ofenderte. Pero eso no es así. Vamos a comprender por qué, en contra de toda lógica, el sistema laboral no tan solo produce intencionalmente trabajos que no son un aporte para nadie, sino que también crea otros que tienen un impacto negativo en el resto. Descubriremos cuáles son estos trabajos y las consecuencias mentales de tener uno. Insisto, si tu trabajo aparece en la lista, no te enojes conmigo. Enójate con el antropólogo David Graeber, autor del libro Trabajos de una teoría. Hace casi 100 años, el economista John Keynes predijo que para 2030 la tecnología habría avanzado tanto que las personas solo tendrían que trabajar 15 horas a la semana. Ese pronóstico tenía mucho sentido. Los esfuerzos de la humanidad estaban puestos en conseguir la liberación del hombre de la carga del trabajo y la conquista del tiempo libre. Entonces, ¿por qué se equivocó? ¿Dónde están las personas que trabajan 15 horas a la semana? Al día de hoy pareciera que trabajamos más que nunca. El trabajo es de hecho parte central en la vida de casi cualquier persona. Cada vez tenemos menos tiempo libre y los problemas de salud mental por culpa del exceso de la carga laboral son tan comunes que implícitamente hemos aceptado que tenemos que aprender a vivir con ellos. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo fue que uno de los economistas más influyentes del siglo XX la erró por tanto? La razón es sencilla de entender, pero fue imposible de prever. Ocurre que luego del progreso tecnológico y la producción masiva de las máquinas, el ser humano tuvo que elegir entre dos opciones. La primera, y la que Keynes pensó que elegiríamos, era la de utilizar la tecnología para generar tiempo extra y utilizar ese tiempo extra para el ocio y la reflexión personal. Pero la segunda alternativa, la que no consideró, consistía en utilizar la tecnología para generar tiempo extra y usar ese tiempo extra para seguir produciendo más bienes, más servicios y más placeres, vale decir, para trabajar más. Es cosa de que analices tu propio trabajo, por ejemplo. Si antes dedicabas 2 horas al día a rellenar planillas de Excel y completar folios, pero llegó a la oficina una máquina que empezó a hacer eso por ti, no es como que tu jefe ahora te deje salir 2 horas antes, que es lo que Keynes pensó que iba a ocurrir, sino que ahora te van a poner a hacer otra tarea mientras la máquina sigue funcionando. Vas a seguir trabajando las mismas horas o incluso más. Ese mismo ejemplo, ocurriendo en muchas oficinas y en muchos trabajos del mundo, tuvo como consecuencia la brutal cantidad de bienes y servicios que hoy existen. Nunca antes en la historia de la humanidad se produjo tanto y tuvimos tanto para elegir. Esta ola gigante de hiperproductividad mezclada con necesidades infinitas incentivadas por la mercadotecnia comenzó a generar muchos trabajos, lo que podría ser positivo. El problema ocurre cuando se comienzan a generar trabajos que son completamente inútiles o en su defecto que le hacen daño a la sociedad. Esos son los que David Graeber bautizó como trabajos de... Pero ¿cómo se explica eso? ¿Por qué de repente las empresas están generando puestos que no aportan en nada? ¿No va acaso eso en contra de toda lógica? La verdad es que sí, va en contra de toda lógica económica. Por eso, para responder esta pregunta, la lógica que tenemos que aplicar es política. La teoría liberal económica afirma que lo último que haría una empresa sería destinar recursos escasos y limitados a actividades que no son productivas. Pero la tesis de Graeber dice que no solamente hacen eso siempre, sino que lo seguirán haciendo. ¿Es porque tienen muchas ganas de perder plata? Por supuesto que no. Su tesis es que las clases dominantes han llegado a la conclusión de que la existencia de una nueva clase social, como la que pronosticó Keynes, que es feliz, productiva y además cuenta con tiempo libre, es un peligro mortal para sus posiciones de poder. Por lo que el discurso que han forzado en el pensamiento colectivo desde John Locke en adelante es que el trabajo es el mayor deseable,
que existe en la sociedad. El discurso del culto al trabajo afirma que la actividad productiva no tan solo es parte fundamental de la formación y el desarrollo de un individuo, sino que muy en el fondo es su identidad. El trabajo dignifica a la persona y al mismo tiempo le muestra el camino hacia su verdadero potencial. Es mediante la producción que encontrará su propósito y su sentido, pues el trabajo ya no es un medio para conseguir un fin, sino que es el fin. La consecuencia de este relato es que la persona que no tiene un trabajo entonces no tendrá nada, pues se está negando a sí misma y todo lo que podría haber sido. Aquel que no esté dispuesto a entregar su vida a las labores productivas, entonces inmediatamente pasará a ser un leproso moderno, un inadaptado de la sociedad. No estar dispuesto a trabajar significa no estar de acuerdo con la regla más básica de la civilización moderna y por lo tanto renegar de ella. Así también, la sociedad renegará de esa persona y no la tomará en cuenta para nada. Es cosa de que veas cómo te empieza a tratar la gente cuando estás desempleado para darse cuenta de lo profundo que ha calado ese discurso en todos, incluyendo familiares y amigos. Frente a esa retórica, la pregunta cae de cajón. ¿Es posible entonces, ante la brutal importancia del trabajo en el discurso moderno, que absolutamente todo el mundo esté trabajando en algo importante y significativo que le dé sentido a su vida? La respuesta es no. Por eso existe primero gente cesante y segundo personas trabajando en labores indeseables que se dividen en dos. 1. Trabajos inútiles de impacto cero y 2. Trabajos de impacto negativo. Ambos son, en palabras de Greber, trabajos de p***. El libro cita una encuesta de YouGov que se realizó a personas actualmente empleadas, quienes ante la pregunta ¿considera que su trabajo aporta algo significativo a la sociedad?, más de un tercio respondió que no. Hagámonos una pregunta sincera. ¿Qué pasaría si mañana desaparecieran los médicos, los enfermeros, los recolectores de basura, los mecánicos, los conserjes y los profesores? Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que sería una catástrofe total. Sencillamente no podemos vivir sin esas personas, es imposible. El mismo libro menciona estos trabajos como ejemplos de trabajos útiles. Pero, y aquí la pregunta incómoda, ¿qué trabajos podrían desaparecer y nadie se daría cuenta? O peor aún, ¿qué trabajos podrían desaparecer y todos estaríamos mejor? Se dividen en 5 categorías que vamos a descubrir ahora. Insisto, esto no es para que nadie se sienta ofendido o se enoje. Esta categorización, así tal cual como la vamos a revisar, aparece en el libro Trabajos de David Graeber. Trabajos inútiles y de impacto negativo. 5 categorías. Lo primero que tenemos que entender es cuál es la definición de un trabajo de Es una forma de empleo remunerado que es tan completamente inútil, innecesaria o perniciosa que ni siquiera el empleado puede justificar su existencia, aunque como parte de las condiciones de empleo se siente obligado a fingir que no es así. Un mal trabajo entonces no necesariamente es un trabajo de Si un trabajo, por ejemplo, es mal pagado y a la persona en general no se le respeta, pero cumple una función útil en la sociedad, entonces no entra en la definición de trabajos de Para que sea un trabajo de tiene que ser un trabajo inútil o de impacto negativo. Pasemos a revisar entonces los que sí son trabajos de Categoría 1. Los lacayos. Estas son personas de adorno. Su posición se justifica únicamente si es que consiguen que quien está por encima de ellos se vea importante o poderoso. Este no es un trabajo moderno como tal, porque ya antiguamente existían emperadores que donde quiera que fueran, estaban acompañados de 30 personas que no hacían nada o muy poco. Quizás alguno de ellos llevaba sus pertenencias y otro su comida favorita, pero no más que eso. En nuestros tiempos, un lacayo podría ser una recepcionista, que en 8 horas de trabajo recibe a 3 personas y el resto del tiempo lo tiene que rellenar jugando solitario. Esta persona está ahí para que quien llegue al lugar vea inmediatamente que la empresa o el abogado tiene una secretaria atractiva o un varón guapo, que sea la cara visible, como dicen ellos, pero poco más que eso. Todos los trabajos decorativos, como un ascensorista en un hotel de lujo, o una persona que tiene como única función abrir la puerta de los Lamborghini cuando llegan los invitados VIP a la fiesta, son parte también de esta categoría. Categoría 2. Los matones. Estas son personas que se dedican a engañar y a perjudicar a otras para que su empresa se beneficie. Son especialmente agresivos en su actuar y aplican tácticas poco éticas y cuestionables, como buscar hacer sentir culpa, generar efecto FOMO o directamente manipular. Aquí entran los grupos de presión, los relacionistas públicos, los abogados corporativos, los vendedores por teléfono, los publicistas, los community managers y los vendedores de seguros. Según Graeber, todos ellos tienen un impacto negativo en la sociedad.
Categoría 3. Los arregla todo. Estas personas se encargan de solucionar los problemas que producen las organizaciones, pero que no deberían existir en primer lugar porque son de base y deberían ser resueltos en su raíz. Su trabajo es sacar el agua del bote en lugar de tapar el agujero. Lo peor es que como su solución es temporal, el siguiente mes tienen que volver a hacer lo mismo. Aquí entran los informáticos, que son apartados temporalmente de sus funciones principales para pulir el código inflado que no generaron ellos. También las personas que pierden concentración en sus tareas para parchar errores de jefes que no están capacitados para sus cargos y funcionarios de aeropuertos que están ahí solo para calmar a los pasajeros que todavía no reciben sus maletas. Cualquier persona que esté parchando un error evitable que no se soluciona nunca pertenece a esta categoría. Categoría 4. Los capataces. Estas son personas que se dedican a supervisar trabajos que no necesitan ser supervisados, vale decir, a grupos de personas que saben perfectamente lo que tienen que hacer y que lo mejor que les puede pasar es que no los interrumpan. El trabajo de los capataces consiste en insistir en interrumpirlos con la excusa de mejorar su desempeño. Harán encuestas que no les sirven a nadie y también actividades que no aportan en nada. Finalmente, lo que hacen es distraer y generar trabajo extra para los demás. Todos lo saben, incluso ellos lo saben, pero tienen que actuar como que no. Categoría 5. Los marcacasillas. Estas son personas que se dedican a hacer trabajos que saben que nunca serán consultados o vistos porque a nadie le importan, pero que existen para que la empresa pueda decir que está preocupada de temas de los que no está preocupada. Aquí entran quienes se dedican a hacer encuestas sobre servicio al cliente, satisfacción del personal o temas de gobierno que por ley deben ser cubiertos. También están aquí los periodistas, que se encargan de preparar la revista interna de la empresa. En general es la producción de datos y contenido que todos actúan como que son de vital importancia, pero que nunca nadie consulta en serio. Consecuencias. Una persona que no ha tenido estos trabajos podría pensar, ok, es verdad, no son los mejores trabajos del mundo, pero si pagan a fin de mes, igual está bien. Y eso no es para nada así. Cualquier persona que esté escuchando esto, que haya estado durante mucho tiempo en un trabajo de aunque haya sido bien pagado, va a saber perfectamente por qué. La consecuencia de la existencia de estos trabajos es bastante radical en quienes los desempeñan. Graeber afirma que estas personas sufren de violencia psicológica y que en general el hecho de que todos permitamos que esto exista genera una cicatriz en el alma colectiva. Y si lo piensas un segundo, eso puede ser bastante profundo. Literalmente tienes a una persona trabajando 8 horas al día, desempeñando una labor que en el fondo él sí sabe que no es útil o que peor aún daña al resto. El cuestionamiento al que puede llegar ese individuo puede ser incluso existencial. No es para nada extraño que alguien que dedica más de la mitad de su tiempo despierto solamente a esto, empiece a generar una incomodidad que no le permita disfrutar de nada más. Una crisis existencial en toda la definición de la palabra, al verse despojado de eso que lo hace ser persona, de su propósito. Esto no se trata de ser un engranaje más en un sistema frío y carente de sentido, sino un engranaje que podría no estar ahí, que no aporta nada al sistema y que todos saben que es así, pero actúan como que no, incluido él mismo. Según Graeber, parte importante de la desesperación de estos trabajos es que no incluyen un guión de comportamiento, por lo que la persona literalmente no sabe qué hacer para justificar su puesto y comienza a cuestionar que quizás no entiende su labor, cuando la verdad es que no hay mucho más que hacer. Lo peor de todo es que esto ocasionará que la persona comience a generar un oscuro resentimiento hacia aquellos que sí tienen trabajos satisfactorios y útiles, en lugar de solucionar su problema. Conclusión. No les voy a mentir, este es el momento que más temía de este video, porque para ser súper sincero, no hay respuestas claras para este problema. Es aquí cuando quienes nos dedicamos a estudiar estos temas, y creo que hablo por muchos, nos sentimos súper impotentes. Porque si bien somos capaces de identificar algún tema con cierto grado de precisión, analizarlo, compartirlo, conversarlo y darlo a conocer en general, nos cuesta entregar las soluciones. Es como el video de la democracia, que diagnosticamos todo y al momento de la conclusión, es que no sabemos qué hacer. Es como diagnosticarte una enfermedad pero mandarte para la casa sin medicamento. Pero no se equivoquen, Graeber sí entrega ciertas soluciones. Las posibles soluciones que entrega Graeber, si bien tienen sentido, no pareciera que las pudiésemos aplicar ahora mismo para nada, ni en un rato largo tampoco, mucho menos en los países del tercer mundo. Una de esas posibles respuestas es el ingreso básico universal.
es decir, un sueldo que se les entregue a las personas que han sido reemplazadas por las máquinas con el dinero producido por ellas. Otra alternativa va incluso un paso más allá, algo que Greber llama la prestación vital pagada, es decir, dinero que se les entrega a todos en forma de sueldo para que cada quien se realice lo que quiera y puedan dejar de trabajar por necesidad. Afirma que las personas serán incluso más eficientes, porque trabajarán en sus propios ciclos productivos y no en horarios fijos de lunes a viernes que para muchos no tiene ningún sentido. También dice que todos ganaríamos frente a esa actividad creativa que realizarían los individuos en su tiempo libre. Siendo honesto, siento que las soluciones no suenan muy convincentes, a excepción del sueldo básico universal, pues me parece a mí que el futuro de la humanidad va para allá. Pero incluso si eso pasara, si contáramos eventualmente con sueldo básico universal, será una realidad de los países del primer mundo que tienen los recursos para empezar a entregar ese tipo de beneficios. ¿Cómo lo va a hacer un país pobre o incluso un país en vías de desarrollo para hacer lo mismo? Simplemente le será imposible, esa es la realidad. Y eso generará una calidad de vida incluso más disímil que la que ya existe entre los países ricos y los países pobres. Cuesta pensar en soluciones realmente. Si a ti en este momento se te está ocurriendo una, déjala en los comentarios. En una de esas tú le encuentras una verdadera conclusión positiva a este libro. A pesar de que no tengamos buenas soluciones para cerrar este video, espero genuinamente que les haya gustado este trabajo. A mí me gustó mucho hacerlo para ustedes. Tu like en este video es gratis y ayuda un montón. Suscribirse también es gratis y me permite traer más trabajos para ti. Gracias. Chao.